Buenas noches con todos. En esta oportunidad, el grupo 3 va a exponer su informe final, titulado Análisis de caso. El grupo 3 está conformado por Escobar y Antonio Sebastián, González Muñoz Nayeli, Cayetano Reyes David, Trujillo Delgado Año. Pasaré a traer el índice donde estará la introducción, los objetivos, el marco teórico, la psicología organizacional, el caso de análisis. También tendremos las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones y la reflexión final. Bueno, ahora pasaré a contarles sobre la introducción. En el ámbito de la psicología organizacional, el mobbing o acoso laboral constituye un problema crítico en que afecta la salud mental y el bienestar de los empleados. Este informe se enfoca en examinar las dinámicas del mobbing desde una perspectiva psicológica, empleando técnicas de observación para identificar los comportamientos y respuestas emocionales de las personas. El propósito principal es entender cómo estas herramientas de observación pueden revelar las manifestaciones visibles del mobbing, como las reacciones emocionales de las personas afectadas. El estudio utiliza métodos de observación como registros no sistematizados y sistematizados para ofrecer una visión integral de las experiencias individuales y los patrones de comportamiento relacionados con el mobbing. El diseño de caso único permite una exploración detallada de las respuestas en el contextos laborales específicos, capturando incidentes y reacciones tanto descriptivas como cuantificables. Este enfoque metodológico facilita una comprensión profunda del fenómeno y contribuye a la formulación de estrategias de intervención efectivas, promoviendo así un entorno laboral más saludable y respetuoso. Objetivos. Como objetivo general tendemos a observar y examinar los comportamientos típicos de una persona víctima de acoso laboral, MOVI, utilizando registros no sistemáticos y sistemáticos para analizar las conductas desde una perspectiva molecular y molar respectivamente. Como objetivo específico. Como objetivo específico tenemos a observar y analizar los comportamientos típicos de una persona víctima de acoso laboral, utilizando dos registros no sistemáticos para analizar las conductas desde la perspectiva molecular. Como segundo objetivo, tenemos a observar y analizar los comportamientos típicos de una persona víctima de acoso laboral, utilizando dos registros sistemáticos para analizar las conductas desde la perspectiva molar. La psicología organizacional es una rama de esta ciencia que esta tiene su origen a mediados del siglo XIX, periodo en que los psicólogos de la época tuvieron la oportunidad de implementar procesos de selección y entrenamiento que venían trabajando en la industria. Por lo tanto, abarcan el mundo laboral, profundizando a los procesos psicológicos y sociales que influyen en el desempeño laboral, así como en la interacción entre los empleados y la cultura de la empresa, combinando principios psicológicos con estrategias de gestión. Las funciones que los psicólogos organizacionales son especialistas que se centran en alinear los intereses de la organización con las necesidades de los empleados. Por tanto, logran un equilibrio entre los objetivos de la empresa, las expectativas y necesidades de los empleados, para buscar concordancia de que beneficien la salud de la organización y el desarrollo de personas de la sociedad. Los psicólogos organizacionales cumplen una serie de funciones entre las que destacan salud laboral, marketing empresarial, recursos humanos y diagnóstico de equipo de trabajo. Enseguida se explicará cada una de ellas. La salud laboral es el que se desarrollan programas y estudios sobre la prevención de riesgos para evitar lesiones o accidentes laborales. Marketing empresarial, el psicólogo organizacional se encarga de diseñar estrategias enfocadas en el cliente o en el trabajador. Tiene la capacidad de comprobar la efectividad de los programas de publicidad y aplicar herramientas para descubrir talentos. En recursos humanos aumentan la productividad y la satisfacción laboral, diseñando planes de desarrollo personal y estudiando situaciones como la gestión, la motivación y la formación de personal. El diagnóstico de flujo de trabajo en que el psicólogo organizacional diagnostica y asesora sobre el flujo de trabajo
considerando los roles que deben asignarse en una empresa, además de cómo se estructuran las tareas y cómo fluye la información. Con ello se facilita la movilidad de personal, se automatizan métodos, se agiliza el intercambio de información y se mejora la toma de decisiones. En el caso de intervención, se centra en mejorar el bienestar psicológico de los individuos dentro del contexto laboral y optimizar el funcionamiento de las organizaciones. Para eso se realizan diferentes funciones para llegar al trabajador, por medio de cuestionarios, entrevistas, participación en sesiones colectivas, entre otras. Consiste en obtener datos y diagnósticos, procesos, desempeño, rendimiento, comportamiento objetivo. Con la intervención organizacional se busca mejorar la cultura, entre otras, y su éxito dependerá del tipo de intervención que se haya elegido. Es importante tener en cuenta que la intervención en una organización debe ser un proceso continuo y medible. Debe evaluarse su eficacia a base de los resultados. Su impacto dependerá de las reglas establecidas para su ejecución y no de las intenciones de la persona o grupo de personas que intervienen. En evaluación y diagnóstico, la evaluación psicológica organizacional es un proceso llevado a cabo para comprender el funcionamiento y el comportamiento de los empleados en la organización. Para esto, ellos trazan objetivos, determinan si los candidatos cumplen con los requisitos del puesto y se adaptan a la cultura organizacional. También realizan su metodología, las cuales son el análisis de perfiles puestos, tareas y competencias requeridas, selección de técnicas psicométricas adecuadas al puesto, evalúan personalidad, habilidad, potencial y capacidad. Intervención y evaluación. Ahora pasaré a explicar el caso de análisis sobre el cortometraje Moving, en donde relatan la historia de Juan, un profesor de universidad víctima de Moving por parte de su jefe y compañeros de trabajo. Les daré una breve relación sobre su caso. Juan, un profesor de universidad, iba a camino a su trabajo, siempre viendo dentro de su medallón una foto de su esposa Tiffany. Cuando caminaba a la recepción, le preguntó al recepcionista sobre su queja que había impuesto hace un tiempo. Desafortunadamente, fue rechazada y solo decidió irse a al ascensor, donde algunos compañeros de trabajo evitan que suba y le dicen que no hay espacio, solamente le queda subir las escaleras. Para evitar confrontaciones, Juan asiente y solamente sube. Al llegar a su despacho, encuentra a su jefe, que le dice que revise algunos documentos porque él no tiene tiempo. Juan solo asiente y revisa uno tras uno. Al llegar a casa, Juan, cansado de haber revisado cada uno de sus documentos, solamente se sienta y ve su medallón una y otra vez, lo cual le da las ganas de seguir trabajando en ese lugar. A la mañana siguiente, Juan en su despacho tenía ya los documentos listos para entregárselos a su jefe, que estaba esperando. Su jefe, al entrar, lo tacha de inútil, ya que esos documentos eran para el día anterior. Juan, sin querer, tira su medallón y su jefe, sin piedad, lo pisa y lo rompe. Esto le llega a ocasionar a Juan un cuadro de ansiedad, lo cual lo obliga a salir sin decir ninguna palabra de su despecho. Al llegar a casa, Juan intentó de mil maneras arreglar ese medallón, pero le fue imposible. Todos estos momentos negativos que pasó en su trabajo y la queja que le fue rechazada hicieron que actúe de manera violenta y matando a la mayoría. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Técnicas. Como primera técnica tenemos a la observación no sistematizada, que es un método de investigación caracterizado por la ausencia de un sistema predeterminado o criterios específicos para la recolección de datos.
Este tipo de observación se utiliza más que nada para anotar la realidad de una forma más abierta y flexible, sin sesgos que puedan limitar a la interpretación de los resultados. Un ejemplo sería que un psicólogo visita una escuela para aprender cómo los niños interactúan con el recreo, enfocándose en sus dinámicas de grupo, preferencias de juegos y comportamiento. Camina por el patio tomando notas mentales sobre los patrones de interacción, como la actividad de algunos niños y la exclusión de otros. Sin un sistema de registro detallado, el psicólogo busca obtener una impresión general del ámbito social, lo que puede ayudar a investigaciones futuras o la formulación de hipótesis sobre el desarrollo infantil en el sector. Como segunda técnica tenemos a la observación sistematizada, la cual es un método de recolección de datos en investigación que implica observar y registrar conductas o eventos específicos de manera más estructurada y planificada. Este se caracteriza por ser intencionada, específica y registrada, permitiendo así un análisis más riguroso de los fenómenos observados. El ejemplo sería que un grupo de psicólogos analiza cómo diferentes condiciones de iluminación afectan el comportamiento de los clientes en la librería. Dividen a los clientes en dos grupos, uno en una sala con iluminación cálida y suave y otro en una con iluminación brillante y fría. Registran el tiempo de permanencia, el número de libros revisados, las compras realizadas y la interacción con el personal. Y también graban videos para evaluar las expresiones faciales y el tono del cliente. Después de una semana, comparan los datos obtenidos y encuentran que los clientes en la sala con iluminación cálida pasan más tiempo leyendo y compran más, sugiriendo que una iluminación cálida mejora la experiencia de compra y aumenta las ventas. Instrumentos. Como primer instrumento tenemos el registro no sistematizado. Como registro no sistematizado tenemos el registro narrativo. Consiste en descripciones de eventos vividos u observados, sin un orden preestablecido. Se utiliza en las fases iniciales de la observación, proporcionando información básica que puede ser organizada posteriormente. Este tipo de registro puede ser oral o escrito y es útil para identificar conductas y actitudes en un contexto específico. Otro tipo de instrumento tenemos el registro descriptivo. Es una herramienta de evaluación que permite documentar de manera objetiva las competencias observables de los estudiantes en un contexto específico. Su propósito es capturar información sobre el desempeño de los alumnos sin incluir juicios subjetivos. Este registro debe detallar la actividad observada, las habilidades evaluadas y la interpretación de los hechos, facilitando así el análisis. Estos incluyen historia de vida, biografía, autobiografía y cuaderno de notas. Como instrumento 1 utilizamos el anecdotario, registro en el que se describe objetivamente un conjunto de hechos, situaciones o fenómenos. Se caracteriza por llevarse a cabo de manera no planificada, sino por surgir cuando ha ocurrido algo que lo hace necesario. Las observaciones se transcriben de forma no estructurada, procurando emplear un lenguaje claro, preciso y sin ambigüedades. Instrumento 2. Se utilizó la historia de vida. Son conversaciones o relatos de diversos temas de la propia vida del protagonista. Relata la trayectoria vital y varias experiencias de una persona. Se basa en organizar y estructurar los recuerdos de una persona desde su punto de vista personal. Como registros sistematizados tenemos instrumento 1, escala numérica. Sirve para medir el comportamiento, logro alcanzado o la intensidad de la conducta del evaluado a partir de números o rangos numéricos, donde a cada uno le corresponde su equivalente cualitativo. Como instrumento 2 se utilizó la lista de cotejo, instrumento de evaluación que permite obtener información relevante sobre los objetivos alcanzados y no alcanzados
de un proceso determinado. Tiene el formato de una tabla en las que se explicitan tanto los indicadores como la información específica sobre estos indicadores. Como primer registro no sistematizado, se utilizó el anecdotario, donde el paciente es Juan Hernández Díaz. El registro son las conductas de Juan en su entorno laboral, la fecha y el lugar donde sucedieron los hechos. Como se puede ver, se coloca una hora promedio donde sucede estos registros de conductas. En el registro detallamos cada cosa o escena que pasa en el cortometraje o video. Y en la parte posterior del costado se pone la interpretación, lo que pudimos interpretar o analizar las conductas de manera psicológicamente. En el registro 2 se utilizó el descriptivo. Historia de vida. Se trata de un relato sobre la vida de una persona en un momento específico. Como podemos observar, aquí se está relatando el- la historia de vida de Juan en su entorno laboral. Como registro sistemático hemos usado la escala numérica, en el cual hemos usado los indicadores que vendrían siendo 1, nunca, 2, ocasionalmente, 3, generalmente y 4, siempre. Dentro de las conductas que hemos escogido, hemos visto levantar la voz durante las confrontaciones, lo cual pusimos que nunca porque no lo hizo. Ahora el siguiente fue arrojar objetos, que vimos que lo hacía generalmente. Luego, evitar confrontaciones con sus compañeros, lo cual fue siempre. Y el último que vendría siendo amenaza a sus compañeros, lo cual se observó ocasionalmente. Sumando esta frecuencia, 1 más 3 más 4 más 2 nos salió un total a 10, lo cual en promedio vendría siendo dentro de moderado, ya que Juan tiene respectivamente nivel moderado de respuesta ante el acoso laboral que él sufre. Como segundo cuadro, como segundo registro utilizado, usamos la lista de cotejo, la cual pusimos los datos del evaluado, que fue Juan Díaz Hernández, su profesión, profesor de universidad, los evaluadores, nosotros, la hora y la fecha. Faciales, las expresiones corporales. En gestos faciales encontramos que Juan sí fruncia el ceño, que Juan sí mira entrecerrado, que Juan sí aprieta los labios con fuerza, que Juan padece de enrojecimiento en las mejillas, lo cual no se observó, que Juan sí tiene los ojos enrojecidos. En expresiones corporales encontramos que Juan aprieta los puños a cada momento, que Juan mueve sus manos con intención de botar cosas, y cosas que no fueron que Juan baja la cabeza ante un problema, lo cual no se vio, Juan encorvar los hombros tampoco, y por último, que Juan sí cruza los brazos con cierta fuerza. Ya llegamos a la parte de la conclusión general. En este estudio se observaron y examinaron los comportamientos de una víctima de acoso laboral, moving, usando registros no sistematizados y sistematizados. La combinación de ambos enfoques permitió un análisis completo desde las perspectivas molecular y molar. Los registros no sistematizados identificaron patrones generales y contextos, mientras que los sistematizados proporcionaron datos precisos sobre conductas y frecuencia. El enfoque molecular descompuso conductas complejas y la perspectiva molar ofreció una visión holística. Este análisis dual demostró ser eficaz para desarrollar estrategias de intervención personalizadas y efectivas, resaltando la importancia de usar múltiples métodos de observación. Con respecto a las conclusiones específicas, podemos decir en la conclusión específica número 1 que utilizando el anecdotario se puede analizar y observar que Juan, mientras daba sus quejas, muestra conductas como fruncir el sueño o apretar los labios. En el despacho de su jefe se queja con una expresión tensa. En casa
lanza objetos al suelo y finalmente regresa al trabajo con una pistola, cometiendo actos violentos que reflejan una escalada extrema en su respuesta emocional. Utilizando la historia de vida, Juan muestra un malestar con fruncir las cejas ante comentarios despectivos y exclusión por parte de colegas. También reacciona de manera intensa al agacharse y estirar los brazos para recoger su medallón tras una humillación de su jefe. En la conclusión específica 2, utilizando una escala numérica de frecuencia, se observó y analizó el comportamiento de Juan frente al acoso laboral. Se identificaron las siguientes conductas molares: nunca levantar la voz durante confrontaciones, arrojar objetos, generalmente como manifestación de frustración, siempre evitar confrontaciones directas con sus compañeros y amenazar ocasionalmente como respuestas agresivas del estrés. Estas conductas sugieren a un nivel moderado de respuesta de Juan al acoso laboral. Además, utilizando registros sistemáticos de observación de las conductas de Juan mediante una lista de cotejo, se analizaron sus gestos y expresiones corporales, como fruncir el ceño, mirar entrecerrado, apretar los labios, apretar los puños, mover la mano para arrojar cosas y cruzar los brazos con fuerza. Estos patrones indican estrés emocional y contención física, revelando posibles efectos del acoso laboral. En las recomendaciones, es esencial actuar rápidamente frente a los primeros indicios de malestar y comportamientos anómalos en el entorno laboral. Establecer un sistema de monitoreo para identificar señales como expresiones faciales de incomodidad, cambios en el comportamiento o respuestas erróneamente intensas. Además, es crucial implementar un protocolo efectivo de apoyo psicológico y mediación, promoviendo un ambiente laboral seguro y respetuoso. Como segunda recomendación, es fundamental implementar intervenciones inmediatas y estructuradas para apoyar a empleados como Juan, que muestra signos de estrés y comportamientos agresivos en respuesta al acoso laboral. Se debe establecer un programa de apoyo psicológico y formación en manejo de conflictos, utilizando evaluaciones sistemáticas para identificar y abordar las causas subyacentes del comportamiento, promoviendo así un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos los empleados. En la reflexión final sería que durante la elaboración de este informe, como grupo hemos aprendido y aplicado diversos registros sistematizados y no sistematizados para analizar las conductas de una víctima de abuso. Este proceso nos ha permitido adentrarnos en el ámbito psicológico organizacional que se centra en específico del área de trabajo. Con ello nos enfrentamos a situaciones complejas como la selección adecuada de registros y la identificación precisa de conductas molares y moleculares. Sin embargo, a través de la colaboración y la paciencia, logramos superar estas dificultades, aprovechando las contribuciones únicas de cada miembro del equipo para enriquecer el informe. Nuestra experiencia nos ha comprometido a seguir estudiando hasta dominar el uso correcto de estos registros, conscientes de su relevancia tanto en tareas grupales como individuales. Además, reconocemos la importancia de los conceptos y ejemplos discutidos, los cuales no solo fortalecen nuestro conocimiento, sino que también ofrecen herramientas valiosas para psicólogos interesados en mejorar su técnica de registro y evaluación de contextos similares. Bueno, y aquí en este punto terminaría nuestro informe final. Muchas gracias por su atención y gracias, Magister.